Bueno, bienvenido a Calvario. Nos alegra que estás aquí o con nosotros en línea. Y qué día tan lindo, al sol. Y hoy seguimos nuestro estudio a través del libro de Mateo. Si es primera vez en Calvario, enseñamos la Biblia simplemente versículo por versículo. Queremos que impactarlos para que sean discípulos de Jesucristo, para que impactes al mundo alrededor de ti. Y si no conoces a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra de Dios, Jesús se revele para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que sigas creciendo en tu fe. Un anuncio, tenemos bautismo después del servicio, gloria a Dios. La señora Laura va a convertirse a hacer lo que les dijo el Señor. Nos dejó 2 mandamientos. Dijo que bautizáramos y que cada vez que lo reuníamos, que oremos pan y el vino a celebrar lo que Él hizo en la cruz. Y cuando lo dice en Mateo 28, también nos dice que vamos a ser discípulos y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces estoy emocionado de las cosas pequeñas que hace el Señor en nuestras vidas. Y me encanta lo que siempre me ha dicho el pastor mío allá en Liberty Hill, en Sierra Hills, diciéndome que no despreciemos los días de empiezos pequeños. Y estas semillas que se están plantando con Belly, con Christopher, con Laura, y poder tener esos recuerdos hasta mientras que Dios hace su trabajo. Entonces estamos muy emocionados. Y hasta el hijo mío también se bautizó la semana pasada, pero en la Florida, en otro Capilla Calvario. Dios está haciendo algo, estamos emocionados. Y hay que regocijar en esas cosas. Entonces, como siempre comenzamos, nuestra promesa de hoy viene de Isaías 40:29. Dice: Él da poder a los débiles, y para aquellos que no tienen poder, Él aumenta la fuerza. ¿A quiénes le da el poder el Señor? ¿El orgulloso? ¿El confiado? No. La arrogancia y el orgullo del hombre dice: todo se puede hacer con mis propios esfuerzos. La Biblia dice que cuando somos débiles, Él es fuerte. Su gracia es suficiente y en su poder se perfecciona la debilidad. Los orgullosos confían en sí mismos, pero los débiles se dan cuenta de que su fuerza proviene de Dios. ¿Estás confiando en el Señor o estás confiando en tu fuerza? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por poder estar acá este día y celebrarte a ti en canción, en palabra y después en demostración, ahorita después, por el bautismo. Y claro que un poquito de comida también. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Con lo que vemos acá, de comienzos pequeños, pero lo que no vemos, lo que está pasando a través de internet y en línea, Señor. Y no solamente con nosotros, sino lo que estás haciendo en tu iglesia y en tu mundo, Señor. Te levantamos, te alabamos, te damos la gloria a ti. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el Salvador, el Hijo de Dios. Eres Dios. Y te alabamos, Señor. Invitamos a tu Espíritu Santo que esté en nuestra presencia y abra los ojos y los corazones de aquellos que están aquí en línea para poder recibir de tu palabra. Te invitamos y te alabamos, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Amén. Ok, el Evangelio de Mateo, que comenzamos la semana pasada, presenta a Jesús como el Mesías o el Cristo y el Rey que viene. La semana pasada vimos la genealogía registrada desde Abraham hasta José,
haciendo de Jesús un heredor legal al trono de David a través de su padre adoptivo José. Esta semana veremos el nacimiento del Rey y Salvador, Jesús, el Mesías, quien vino y con una visión en mente para salvar a su pueblo de sus pecados. Por favor, vayan conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 18. Hoy solamente vamos a cubrir 8 versículos, del 18 al 25. 8 apenas. A ver si Pedrito se queda despierto, si Pablo se queda despierto. Vamos a ver. Vamos a hablar de la famosa María. Vamos a hablar hoy de José. Entonces, ok, vamos a leer. Dice en el versículo 18. Entonces, esta la vamos a repasar despacio, porque hay mucha carne en estos versículos. Ok, empezando, el 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Paramos ahí. El versículo 18 nos presenta a la quinta mujer en la genealogía de Jesucristo, María, quien estaba comprometida con José. Como hemos visto con las otras 4 mujeres, hay una historia fantástica que vemos en la línea de la genealogía. Normalmente no era normal incluir a la mujer en la genealogía, pero Mateo la incluyó y nos dice unas cosas muy importantes que vamos a cubrir esa historia. La semana pasada cubrimos 4 de esas mujeres. Hoy vamos a terminar con lo que dice María. Dios eligió a María y la llamó favorecida y bendita entre las mujeres. El Evangelio de Lucas nos da más detalles sobre el nacimiento de Cristo a través de los ojos de María, y Mateo nos cuenta la historia a través de los ojos de José, el padre adoptivo. Eso es importante, saber eso, como explicamos en la semana, pero hoy lo voy a expresar un poco más. ¿Por qué es importante que José sea el padre adoptivo y no el que engendró a Jesús? Pero antes de mirar eso, ¿qué significa que José despasó a María? En la cultura judía de este tiempo, los matrimonios arreglados eran comunes y habían 3 pasos. El proceso era compromiso, desposado y después el matrimonio. Compromiso significa acuerdo o contrato arreglado por los padres de la novia y el novio cuando los novios eran jóvenes. Desposado es oficializ el contrato y el acuerdo previo entre los novios. Ahora ya ya están de edad, y recuerda que en esos tiempos estar de edad era de 13 para adelante. Eran jovencitos, pero en esos tiempos se trabajaba. En esos tiempos esta cosa de high school y de la universidad, eso es ni recién. No todo el mundo iba a eso. Usted regresa 50, 60 años atrás, eso ni existía para la mayoría. Pero cuando empezaban las guerras y los hombres no estaban, entonces las mujeres empezaron a trabajar. Y después cuando regresaban los hombres, entonces, entonces ¿a dónde están los trabajos? Entonces hicieron las escuelas más comunes para la gente, para que los hombres puedan regresar a los trabajos, sigan estudiando, las mujeres y todas esas cosas. Pero en estos tiempos, ya de 13 para adelante era mayor. Y en estos tiempos María tenía por lo menos de 15 a 16 años, por muchos de los historios. Entonces, ya cuando están de esa edad, ya pueden decir, ok, vamos a hacer el desposo, que sí, nuestros padres comprometieron, pero ahora vamos a hacer esto por un año. ¿Y qué pasa durante este año? No se tocan, no tienen relaciones físicas, pero sí son conocidos como marido y mujer.
porque ya se han comprometido que se van a casar. Muy diferente a las relaciones hoy en día. No, el respeto. Mire, ya la única forma en que un desposado podía romperse era por el divorcio. Mire, así es tan serio era este compromiso. Se han comprometido cada uno, el uno al otro. Se han respetado, pero esperan un año. Y ahora, para terminarlo, hay que divorciarlo. Y ahorita le paso el pasaje donde habla sobre eso en Deuteronomio, pero no era la ley, eran considerados marido y mujer. Después viene el matrimonio, era después de la boda y la relación se consume. También muy diferente hoy. La evidencia de la virginidad de la mujer fue entregada al padre de la novia para protegerla de ser acusada falsamente de no ser virgen y usarla como excusa para divorcio o evitar intenciones maliciosas. José y María estaban en el periodo de desposado y la escritura aquí nos dice que ella estaba embarazada antes de que se juntara físicamente con José. El punto aquí que está siendo hecho por Mateo es del nacimiento milagrosamente virginal de Jesucristo, concebida en el vientre de María. ¿Cómo es posible? Dicen los escépticos, y hay muchos aún que son cristianos que se hacen esa pregunta. Y María tenía las mismas preguntas. Miren lo que dice en Lucas 1, 34 al 35. Dice: entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. Esa palabra conocer quiere decir que no ha estado con varón, no ha tenido relaciones, es virgen. Respondiéndole el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mire esto, lo leí, me di cuenta de esto en el estudio en inglés cuando estaba leyendo esto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tenemos el Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo, Dios el Padre, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, ahora tenemos dos, el Santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Ahí tenemos la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La doctrina del nacimiento virginal es esencial porque muestra que Dios se hizo hombre, no engendrado por un hombre, sino por el Espíritu Santo, cuando Dios plantó la semilla en la mujer para evitar heredar la naturaleza pecamosa de José. María era un hornito para la semilla. Esto cumple la promesa del Antiguo Testamento de que nuestra liberación vendría de la simiente de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? En Génesis, la palabra de Dios es tan bonita. En el principio, ya Dios tenía plan. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herería la cabeza y tú le heredarías el calcanar. Recuérdense que las mujeres producen óvulos, huevos, no semillas. El hombre es el que produce la semilla. Entonces, ¿cómo es posible que la mujer pueda tener eso? Tiene que ser un milagro de Dios. Sé que es difícil creer esto en nuestros días, que solamente las mujeres pueden tener huevos o los óvulos. Pero la palabra es verdadera entonces y es verdadera hoy. La ciencia también lo confirma. Los hombres dan semillas y la mujer los huevos. El mundo puede estar confundido de lo que es un hombre y una mujer, pero la ciencia y Dios no están equivocados. Es triste que tengo que explicar esto tan fundamentalmente en la esencia, en la naturaleza que Dios hizo.
pero ese es el tiempo que vivimos. Me encanta que Dios elige a una mujer sencilla y fiel de Dios para traer al Rey y Salvador del mundo a nuestro mundo. Dios no está buscando a los fuertes y orgullosos. Él está buscando a los débiles y fieles para que Él pueda hacerlos fuertes a través de ellos. ¿Crees en el nacimiento virginal de Cristo? Hay muchos en la iglesia que no creen. Creen que la palabra de Dios pueden elegir qué es lo que quieren, pueden creer y lo que no pueden creer. Según Timoteo nos dice que la palabra, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda. No ciertas, sino toda la palabra de Dios. Ahora, ¿lo creerá José? ¿Creerá esta historia? Vamos a ver lo que dice el versículo 19. José, que dice ahí, su marido, como era justo y no quería enfermarla, quiso dejarla secretamente. El hecho de que María estuviera desposada con José significa que eran considerados marido y mujer, como dice acá en el versículo. José era el marido. Y en este versículo nos dice que él no se comió el cuento. No podía creerlo. No. ¿Quién? El Espíritu Santo. No. María, ¿por qué? María, ¿cómo es posible? ¿Por qué me engañaste así? Sería lo que pensarán, no, normal. Él estaba preparándose para divorciarse de ella. Pero siendo un esposo justo, moral y misericordioso, quería manejar este asunto en privado. No quería humillarla. Él la amaba y quería protegerla. Podría haber entregado a los fariseos quien no solo se habían burlado de ella, sino que la hubieran apiedrado por cometer adulterio. Deuteronomio 22, versículos 22 al 24 dice: si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallera en la ciudad y se acostara con ella, entonces los sacarás ambos a la puerta de la ciudad y los apiedrarás y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Entonces, eso es lo que está. Por eso es que José quería hacerlo a las calladas, porque no la quería humillar, no la quería decir porque sabía el consecuencia. También veo algo en José, para nosotros, hombres y también para las mujeres. Creo que hay una palabra para acá para nosotros, que José se sentía herido y traicionado. Y porque no sabe, tiene sus razones. La palabra de Dios dice que el único caso para divorcio es la adultería. Y no porque Dios quiera, sino por el corazón duro de nosotros. Lo dice en Deuteronomio también. Porque es difícil perdonar a alguien que lo ha engañado, ya se ha acostado con otra persona, y ya acostándose con esa persona le está dando parte de su alma a esa persona, y usted está trayendo parte del alma de esa persona con usted. Entonces, sabiendo que es algo muy difícil, es la única excusa que Dios da para divorcio. Ahora, no quiere decir que si estás en una relación abusiva, que Dios no dice, sepárate. Tampoco habla sobre si te casaste con alguien que no es cristiano y ahora si ellos se van y te dejan, es otra cosa.
Pero para el cristiano habla sobre separación. Pero para el divorcio es solamente por el adulto. Y eso es por nuestro corazón. Entonces podemos mirar acá a José. María, ¿cómo es que me ha hecho eso? ¿Me traicionaste? ¡Wow! No, te quiero tanto. Ahora tengo que hacer esto en privado. Podría haberla avergonzado, pero siendo misericordio no lo hizo. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Y usted demuestra misericordias a los demás o dejas que tu rabia coja lo mejor de ti y quieras retrobar y quieres humillar a la otra persona porque lo que te hicieron? Quieres decir, no tengo toda razón por estar bravo y ahora ellos van a pagar. Yo sé que yo puedo fallar a veces en esta área, especialmente con los que están uno más cerca. Con los que están más cerca se sienten más cómodos de no guardar la palabra de Dios y ser más misericordiosos como Dios ha sido con nosotros. Hay un ejemplo ahí para nosotros en la historia de José que debemos considerar cuando nos dé la rabia, cuando la gente los han traicionado, cuando los han herido, de ser misericordia, de ser justo entre los ojos de Dios. Y sí, hay justicia. La justicia se paga por el Señor y tenemos que levantarlos por la justicia. Si vemos algo mal, si un hombre está violando a una niña, hay que hacer el juicio. Pero estamos hablando de las cosas que nos hacen a nosotros, hiriéndonos, traicionándonos. Tenemos que saber cómo perdonar, tenemos que saber cómo tener misericordia. Entramos al versículo 20 acá de Mateo, capítulo 1. Y pensando él en esto, esa es la clave ahí, empezó a pensar. He aquí, un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay mucho acá, entonces vamos a meternos acá poquito por poquito. Primero, mientras pensaba en estas cosas, o pensando él en esto, no sabiendo que estaba herido y se pensaba que estaba traicionado, no tomó acción inmediatamente. No, empezó a pensar sobre estas cosas y José, siendo un hombre de Dios, justo. Yo me imagino que la palabra no nos dice acá completamente, pero la historia de los hombres son pequeñitas. Él se empezó a buscar a Dios en su corazón, a orar, a decirle: Señor, ¿cómo es que me hizo eso ella? Y José, pasando por un momento difícil, se puso a orar, a buscar al Señor en su corazón. ¿Y qué sucede cuando uno busca al Señor? Oramos y estamos en la palabra, nos quedamos dormidos. Le hago que haga la prueba. Póngase a leer la palabra de Dios en una casa y el televisor lo ve por horas y horas. Pues se pone a leer la palabra de Dios y ya en 5 o 10 minutos ya se está volviendo, ¿cierto? Entonces, y acá dice que tuvo un sueño. Entonces, mire, José, leyendo la palabra, entonces no se sientan tan mal. Leyendo la palabra, tuvo un sueño. Estaba soñando despierto, no creo. O sea, pues, pero es un sueño dulce, porque las últimas cosas que se fue a acostar fue pensando en el Señor, aunque su corazón estaba un poco fracasado con lo que está pensando. Mi corazón está pesado. Ponte a orar, leer tu palabra, mirás que tan rápido que no está bien. Estaba luchando y pensando, y el Señor fue bueno para responderle y encontrarse con él justo donde él estaba.
y envíale un ángel en el sueño. Ahora, el ángel probablemente era Gabriel, porque quien se la también, si vemos a la historia de Lucas, se le aparece a María y a Zacarías. Pero esos no eran sueños, sino que eran visitas reales. El ángel se les apareció. Ahora quiero hablar un poquitico sobre este tema, porque las visitas de ángeles todavía pueden ocurrir hoy. Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedarán a ángeles. Recuérdense aquí que, ahora les voy a dar un aviso. Recuérdense que el ángel solamente es un mensajero de Dios. Y no el que debe ser adorado. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchos que caen en las... no, es que yo vi un ángel y el ángel me dijo esto. Y el ángel, y empiezan a adorar a los ángeles. Lo hacen como un ídolo. Y entonces ya cambió todo. Entonces eso ya no es un ángel, eso ya es un demonio. Porque lo que vemos en el libro de Apocalipsis, cuando se le aparece un ángel a Juan, y le da la revelación que le va a dar de Dios, él trata de caerse a los pies y él dice: no, yo soy como usted. No, a mí no me adoran. Entonces, si has visto un ángel de verdad, primero la palabra de Dios es que usted ni lo va a saber. Pero si lo sabes y lo has visto, el ángel no debe recibir adoración, sino es un demonio, porque Satanás es el que quería la adoración y por eso fue que lo echaron del cielo. Él quería ser como el Altísimo y quería ser más grande que el Altísimo. El ángel le dice: hijo de David, captando su atención que lo que estaba a punto de escuchar era importante. Y dice: que no te temas y toma a María como tu esposa, porque el niño concebido en ella es del Espíritu Santo. Así que lo que está en ella es de Dios y es Dios. Cuando buscas al Señor, el Señor responde. En el versículo 22 dice que el nombre del hijo se llamaría Jesús, que es Yeshua en hebreo, que está hecho de dos palabras, Yahweh y salvación. En español, Yeshua se traduce como Josué. Jehová es mi salvación. Entonces, ¿de dónde sale el nombre Jesús? Gracias por preguntarme esa pregunta, porque hay muchos que me mandan mensajes de eso. Él se llama Jesús. Ari, pongan atención. Cuando traducimos Yeshua en griego koní, el idioma griego común del Nuevo Testamento se traduce Isoas en griego, que es Jesús, en español o en inglés. Jesús quiere decir Jehová salva o el Señor es salvación. No cambia. Por alguna razón, algunas personas hoy luchan con el nombre de Jesús. Espero que esto te ayude. El griego koinía era el idioma común hablado por los trabajadores, los campesinos, la clase baja, el vendedor y la ama de casa. Los judíos escribían en griego clásico. Esos mismos son los que están bien asuntos y les están metiendo muchas escrituras a nuestros hijos hoy en día en las universidades, confundiéndolos. Pero que Dios, lo lindo acá es, ¿por qué que Dios eligió usar un lenguaje común? Recuérdese que estudiamos la semana pasada que Alexander trajo el idioma griego a través del mundo que conquistó, pero trajo el griego común. Sería lo que traería a través del mundo. Entonces, ¿por qué sería Dios que usó la lengua común? Porque su misión era que su pueblo fuera salvo de sus pecados. Ahora, mire, esto incluye a la gente común y no solo a la clase alta. Acá también es importante saber, si yo le he dicho el pueblo de Dios,
entonces ahí era solamente incluido a los judíos. Pero al decir su pueblo, nos abrió las puertas para todos nosotros también. Muy diferente. Hasta Juan 36 está en su nombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que mandó, que vino a salvarlos. ¿De qué nos está salvando? Muchos se gozan. ¿De qué me están persiguiendo? Está salvando de nuestros pecados. Dios no solo nos encuentra en nuestro pecado, sino que también nos salva de ellos y del juicio que viene. No tenemos excusa. Cuando terminaremos, saber, la palabra de Dios nos dice que uno sabe que es bien y mal. Aunque ni abras las páginas de la Biblia, está escrita en tu corazón. Después, al final, les voy a dar la escritura que los dice. No hay excusa. Ahora rechazamos la palabra de Dios porque el momento que pensamos que si leemos esto, entonces ya no tenemos ninguna excusa. Pero de hoy en día, aunque no leas esto, no tienes excusa, porque sabes qué es bien y qué es mal. Mira lo que dice Isaías 53. Voy a repasarlo rápidamente un poquito, no lo voy a leer todo, la mayoría sí lo voy a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varones de dolores, experimentado y quebrantado, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ese es el Viejo Testamento, Isaías 53. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y habitado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, murió en la cruz. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevarán las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos. Por cuando derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresadores. Moisés, si no conocen, es eso, Isaías 53 está hablando de Jesucristo. Antes de que pase, antes de que ha nacido, sabemos que Jesús siempre ha estado desde el principio. Y la Biblia habla de cuando venga en su primera misión el sirviente sufriente, que vendría al mundo a salvar, a morir por el mundo. Escrito antes de que llegue. Moisés representaba la ley, pero no podía guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida. La ley no nos salva, pero fue provista para señalar que somos pecadores
que necesitamos un Salvador que puede salvarnos de nuestros pecados y en llevarnos a la tierra prometida. El paso de la torcha de Moisés a Josué precedió a Jesús. El Señor es la salvación. Aún Josué no se llamaba Josué, se llamaba Josea, que era salvación. Y Moisés le cambió el nombre para añadirle el ya. Y de ahí salió Josué, que Dios es la salvación. Jehová es la salvación. Yahweh es la salvación. Versículos. Y entonces, sabiendo esto, ¿estás listo para ayudarte a arrodillarte antes del Rey, el Salvador del mundo, que puede salvarte de tus pecados y el juicio que viene? Versículo 22-23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo en Isaías 7:14, pero está escrito acá: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia. Mateo aquí confirma que la palabra de Dios es la palabra de Dios, como señala en 2 Timoteo 3:6. Una y otra vez Mateo dirá que pueda cumplirse. ¿Qué se cumpla? Lo que está escrito en el Viejo Testamento. Vimos Génesis 3, vimos Isaías 7:14, vamos a ver Isaías 53. Todas estas profecías que vienen a ser cumplidas. Jesús cumplió más de 300 profecías. Y eso no es una casualidad. Ahora, hay algunos que dicen: pero ¿quién no puede cumplir con ciertas profecías? Ok, gracias. Otra preguntita muy bonita. Para poner esto en perspectiva, un profesor escribió un libro llamado La ciencia habla, o Science Speaks en inglés, basado en la ciencia de la probabilidad, que se propuso mostrar las probabilidades de que un hombre en toda la historia cumpla solamente 8 de las principales profecías. 8, no 300, 8. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Fue que para una persona cumplir con 8 sería 1 en 10 a la 17 de potencia. Es una cifra con un 1. Tome el número 1 y póngale 17 ceros después. Esa es la probabilidad de que una persona pueda cumplir con 8 de las profecías. Pero para ilustrarle cuán grande es ese número, porque usted de pronto, yo no sé, para mí la matemática es difícil. Eso es 10 o 17. No. Tranquilos, les voy a dar una ilustración que usó el Señor. Si uno marca, ahora tienes $10 y marcas uno de esos boletos y les pones, los pones en un gorro y les cierras los ojos, la probabilidad que una persona la coja bien es 1 en 10. ¿Me sigue? Ok. Ahora, supongamos que tomamos este 10 al 17 del poder y usamos monedas de dólar. Las monedas de dólares. Las levantes a tus rodillas, 2 pies, y llenas al estado de Texas entero. Todito entero. Mire, del Paso a Austin son 8 horas. De acá a Houston son unas 4 horas. Entonces, del Paso a Houston, nada más un camino, 12 horas en carro. Ahora, llene al estado completamente de Texas con estas monedas. Marca una y después le dice a ponte la cosa ciega. Vas a través de todo el estado y solamente recojas una.
esa es la probabilidad que alguien pueda cumplir con 8 de esas profecías. Imposible, pero no imposible para Dios. Amén. Ahora, ¿sabe qué es más notable que esta probabilidad? Que el Dios de la creación, el Dios de la Biblia, decidió dejar su trono en el cielo, asumir la naturaleza humana sin dejar de tener su naturaleza divina, y se convirtió en el Dios hombre. Nació de una mujer virgen y vivió entre nosotros. La encarnación significa que Dios se hizo carne y se convirtió en uno de nosotros. Emmanuel no era su nombre, significa que Dios con nosotros. Dios todavía está con nosotros y ahora mora dentro de nosotros. Puedes tener a Dios contigo y en ti, si te arrepientas de tus pecados y confiesas que Jesucristo es el Señor de tu vida. Si no has hecho eso, hoy es el día. Hoy es el día. No sé qué estás esperando para confesarlo. ¿Qué mejor día que un día de bautismo? No solamente confesarlo, por demostrar en persona. Decirle, ahora, yo quiero que la gente reconozca que estoy en Cristo. Yo sé que Jesús vino, que yo soy pecador, que Jesús vino y murió por mis pecados. Que Jesús derramó su sangre y me limpió. Y cuando yo creo, Jesús me salva a mí. No solamente eso, Jesús murió en la cruz y resucitó y viene de nuevo. Si usted cree eso y lo cree de verdad en su corazón, entonces conféselo y demuéstrele al mundo que estás preparado para vivir para Él. No es algo específico, no es algo místico. No va a derramar algo, un fuego del cielo a darte una señal. No, es algo que Dios te está dando hoy en tu corazón. Está tocando como un caballero. ¿Qué estás esperando? Veamos los últimos 2 versículos, ya casi estamos terminando. Versículo 24-25 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no se acostó con ella, hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por su nombre Jesús. Al concluir nuestro estudio, vemos que la fe ejerza con obediencia. Usted puede decir que creyó lo que le acabo de decir anteriormente, pero si no hay obediencia a responder, entonces no es fe. La fe responde con obediencia. Si has creído que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, Él vino y murió por tus pecados, entonces, ¿por qué no le estás obediendo al Señor? ¿Qué te está aguantando? ¿Con qué estás luchando? ¿Luchamos? La palabra de Dios dice que luchamos contra la carne, con los principales y con el demonio. Pero la mayoría de las veces, es 90%, estamos luchando contra la carne, porque no queremos dejar nuestros pecados atrás. Porque seguir a Jesús quiere decir que tienes que dejar tu vida anterior y decir: Dios, de ahora de hoy en adelante te voy a seguir. Y muchos no queremos. Nos gusta nuestro pecado. Nos gusta estar en nuestro orgullo. Decir, puedo hacerlo en mi propia fuerza. Pero acá José los dice: ejerza con obediencia. Demuestra que su fe es real. El sueño fue una respuesta mientras José buscaba a escuchar al Señor a través de sus circunstancias. Nuestras circunstancias no los definen, sino hay que poner nuestra fe en Jesús
y Él responderá en nuestras dificultades. Cuando buscamos al Señor y escuchamos de Él a través de su palabra, oración o un sueño, estás obedeciendo como José. El Señor nunca nos dirá que hagamos algo contrario a su palabra. Así que siempre corre lo que te ha dicho el Señor contra la palabra de Dios. Si alguien te ha dicho, el Señor me dijo esto, confírmalo con la palabra de Dios. Lo lindo de todo esto es que Josué, lo que le ha dicho el ángel, ya estaba profetizado en el Viejo Testamento, en el Génesis, en Isaías. El nacimiento original fue profetizado en el Antiguo Testamento, comenzando con una promesa en Génesis, una imagen profética en Isaías, y acá vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento a través del nacimiento del Rey y Salvador Jesús. También leemos que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que Jesús nació. María fue bendecida y favorecida, pero una hermana normal como usted y yo. Creer que ella era virgen perpetuamente o creer en la Inmaculada Concepción no se alinea con las Escrituras. Esta es una dogma introducida por las falsas enseñanzas católicas. María tuvo otros hijos con José. Santiago y Judas eran dos actores de la Biblia. Tenemos el libro de Santiago, uno de mis libros favoritos. Es una corta versión del libro de Mateo. Tenemos el libro de Judas. La Biblia también hace referencia a que tenía hermanas. Mire lo que dice en Mateo 13, 15 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María? ¿Y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Tenía 4 hermanos. ¿Y no estaban todas sus hermanas con nosotros? Tenía hermanas. María también ofreció sacrificios por sus pecados. Mira lo que dice en Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, María ha dado a luz, ella tiene que venir al templo a hacer un sacrificio. Y lo trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecerle, conforme a lo que se dice el Señor, un par de tortugas, o si están pobres, 2 palomitas. María era una mujer extremadamente especial que Dios eligió para un propósito especial de traer al Hijo de Dios a este mundo. Y hay que darle las gracias al Señor, que encontró entre todas las mujeres, encontró una mujer de fe, una joven que amaba al Señor y fue elegida por el Señor para un hecho tan grande. Pero también era humana, como tú y yo. Como pecadora, ella también tenía que confesar en Jesús para ser salva de sus pecados, como usted y yo. Hoy, tristemente, tenemos 2 vistos, 2 puntos de María. Primero, un grupo la exalta y la convierte en un ídolo para ser adorada y la ponen al nivel igual de Dios. Y después hay otro grupo, los cristianos protestantes, como nosotros, que no la honramos debido al estigma y el dogma introducido por la Iglesia Católica. Ella es una mujer que fue usada por Dios. No es Dios. No es una santa. Todos somos santos, dice la palabra de Dios, pero no es un santo que se adora.
No, pero sí una mujer que debemos honrar, una mujer de fe, alguien que si soy mujer veo que yo quiero tener la fe de María, yo quiero ser favorecida entre los ojos de Dios. Hombres que seamos como Josué, hombres de fe, buscando al Señor. No, quiero ser un hombre justo, misericordia. ¿Qué ejemplo? Este es un matrimonio de Dios. ¿Qué ejemplo para nosotros? En un tiempo tan difícil, que de pronto ella había caído en adulterio. Esa es la mentira que se lo puede estar comiendo en la cabeza a él. Y no, buscó de Dios y Dios le contestó. Las escrituras son claras. Emmanuel es Dios con nosotros y Él es el que debe ser exaltado. Las escrituras dicen en Jeremías 31, versículos 31 al 34, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales hará nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que el Egipto representa al mundo. Porque ellos invalidieron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que hará con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo será a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo, y no enseñaré más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y yo no me acordaré más de su pecado. Qué lindo, que Dios ya no se va a recordar de nuestro pecado. Se había establecido un nuevo pacto y ahí ha llegado el momento. Dios descenderá y se convertirá en un humano como nosotros. No solo Jesús se volvió como uno de nosotros, sino que la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conocía pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús, el Cristo, sería el que vendría y moriría entre la gente y quitará nuestro pecado. Su nombre es Jesús. Su título oficial es Cristo. Y Emmanuel describe que Él, Dios, con nosotros. Todas las religiones principales dicen que debes hacer buenas obras para ganar y trabajar tu camino hacia el cielo y acercarte a su deidad. Pero el cristianismo dice que no puedes ganar o trabajar tu camino hacia el cielo. Dios vino y nos encontró aquí a donde estábamos, en nuestros pecados. Estamos muertos en nuestros caminos hacia el infierno. Pero Jesús vino, murió y acá los está llamando. Él está acá entre nosotros. Porque cuando subió dijo, voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. Hebreos 4:15 nos dice, en Cristo no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra debilidad, sino que en todo ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescatar por todos. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para que todo rodilla se doble ante Él. Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Terminamos con esto. Has invocado el nombre del Señor para salvación. Su nombre es Jesús. ¿Qué estás esperando? Hoy es el día de salvación. No esperes más. Oremos. Padre, te damos las gracias a ti, Señor. Gracias por tu nombre, Jesús, que significa que Dios salva. Dios es mi salvación. Padre, te damos las gracias a ti, Señor. Toca los corazones este día, Señor, que se arrepientan y confesen que tú eres el Señor de sus vidas. Se arrepienten de sus pecados y que vengan antes de ti y digan: Señor, quiero recibir tu salvación. Soy pecador y de hoy para adelante quiero seguirte, Señor. Te entrego mi vida. Haz con ella lo que tú quieras, Señor, pero de hoy para adelante quiero seguirte. Te amo. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Sigue tocando corazones, Señor. Abre los corazones, abre los ojos de sus corazones para que te reciban hoy en día, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Tú eres el exaltado. Tú eres el Dios de dioses. Tú eres el que merece nuestra adoración, nuestras alabanzas. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Amén.